Hoy vamos a ver problemas de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. El primero nos dice, para un torneo de baloncesto desde Orense mandan grupos de 15 personas y desde Lugo grupos de 6 personas. ¿Cuántos jugadores han mandado cada provincia como mínimo si ambas envían la misma cantidad de personas? Pues si desde Orense mandan grupos de 15 personas y desde Lugo grupos de 6, tendremos que hallar un múltiplo de 15 y de 6 para saber las personas que se mandan de cada provincia. Y además, como nos dice como mínimo, tendrá que ser el múltiplo más pequeño. Calculamos el mínimo común múltiplo de 6 y de 15, que da 30. También podríamos hacerlo calculando los múltiplos de 15 y de 6 hasta llegar a uno que coincida, en este caso el 30, y tiene que ser el más pequeño. ¿Cuántos grupos mandarán de cada provincia? Bueno, pues si los grupos desde Orense tienen 15 personas, 30 entre 15, 2 grupos. Y si los de Lugo tienen 6 personas, 30 entre 6, 5 grupos. Cuca tiene 25 bolas blancas, 15 azules y 90 rojas. Quiere hacer collares iguales de forma que cada collar tenga igual número de bolas sin que sobre ninguna bola. ¿Cuántos collares puede hacer Cuca? Tenemos 25 bolas blancas, 15 azules y 90 rojas. Entonces, estas bolas hay que repartirlas en collares, que tienen que ser iguales y no sobra ninguna bola. ¿Cuántos collares puede hacer Cuca? Bueno, pues calculamos el máximo común divisor de 25, 15 y 90. Y nos da 5. ¿Pero qué es este 5? Como no dice que las bolas no se pueden mezclar, significa que sí se pueden mezclar. Por lo tanto, 5 serán el número de collares. Y cada collar tendrá bolas de los 3 colores, blancas, azules y rojas. ¿Cuántas? Vamos a verlo. Si hay 25 blancas, al repartirlas en los 5 collares nos da que cada collar tendrá 5 bolas blancas. Con las azules, 15 entre 5, que da 3. Cada collar tendrá 3 bolas azules. Y de las rojas, 90 entre 5, 18. Cada collar tendrá 18 bolas rojas. Entonces, estos serán los collares finales. El panadero compra la harina en sacos de 21 kilos. El distribuidor va a servirla ahora en sacos de 35 kilos. El panadero podrá seguir comprando la cantidad habitual. Así que, como mínimo, ¿cuántos kilos de harina suele comprar? Bueno, pues si el panadero compra la harina en sacos de 21 kilos y el distribuidor puede repartirla en sacos de 35 kilos, significa que esa cantidad de harina es un múltiplo de 21 y 35. Y además tiene que ser el más pequeño, porque dice como mínimo. Así que calculamos el mínimo como múltiplo de 21 y de 35, que da 105. 105 son los kilos comprados. Vamos a calcular cuántos sacos obtiene el panadero. 105 entre 21, porque es la capacidad de cada saco. Y da 5. 5 sacos obtiene el panadero. Y el distribuidor sería 105 entre 35, que es la capacidad de cada saco. Y da 3. Por lo tanto, el distribuidor obtiene 3 sacos. Andrés tiene en su tienda los botones metidos en bolsas. En la caja A tiene bolsitas de 25 botones cada una y en la caja B tiene bolsitas de 20 botones cada una. Si el número de botones que hay en la caja A es igual a los de la caja B, ¿cuántos botones como mínimo hay en cada caja? Pues en la caja A tiene bolsitas de 24 botones y en la B tiene bolsas de 20 botones. Hay que calcular un múltiplo común a 24 y a 20 y que además sea el más pequeño, porque dice como mínimo. Por lo tanto, hallando el mínimo común múltiplo, calcularemos los botones que tiene en cada caja. Y da 120. Por lo tanto, en cada caja hay como mínimo 120 botones. También lo podemos hacer calculando los múltiplos de 24 y 20 y coger el primero que coincida, que será el menor múltiplo. Y si quisiéramos calcular las bolsitas que hay en cada caja, pues tenemos que dividir 120 entre 24, que da 5 bolsitas en la caja A, y 120 entre 20, que da 6 bolsitas en la caja B.
Dividir tres cuerdas de 20, 24 y 36 centímetros en trozos iguales, lo más grandes posible, sin que sobre ningún trozo en ninguna de las tres cuerdas. ¿Cuál es la longitud de cada trozo? Pues tenemos que calcular un divisor común a la longitud de las tres cuerdas, porque ese divisor va a ser el segmento en el que podemos dividirlas. Entonces, máximo común divisor de 36, 24 y 20 queda 4. Entonces 4 será los segmentos en los que podemos dividir las cuerdas. Para calcular cuántos trozos nos da en cada cuerda tendremos que dividir. Para la cuerda de 20 centímetros, ¿cuántos trozos salen? 20 entre 4 y da 5 trozos. Para la cuerda de 24, 24 entre 4 da 6 trozos. Y la de 36, 36 entre 4 da 9 trozos. La longitud de cada trozo es de 4 centímetros. ¿Cuál es la menor capacidad en litros de un estanque que se puede llenar en un número exacto de segundos por cualquiera de los tres grifos que vierten? El primero 2 litros por segundo, el segundo 30 litros en 2 segundos y el tercero 48 litros en 3 segundos. Bueno, primero tenemos que calcular los litros que vierte cada grifo por segundo. El primero ya está, 2 por segundo. El segundo hay que dividir 30 entre 2, así calculamos los litros que vierte en cada segundo, que da 15. Y el tercero, 48 entre 3, nos da 16 litros por segundo. Si calculamos el mínimo común múltiplo de lo que vierte, que es 2, 15 y 16, calcularemos cuántos litros tiene el estanque. Y nos da 240 litros. Entonces, ¿cuánto tarda cada grifo en llenar el estanque? Pues el primero, 240 entre 2, tardaría 120 segundos en llenar todo el estanque. El segundo, 240 entre 15, que da 16 segundos. Y el tercero, 240 entre 16, 15 segundos. Tabito, Idito y Cuca tienen respectivamente 12, 9 y 21 caramelos. Quieren envasarlos en bolsitas de la máxima capacidad que contengan la misma cantidad de caramelos, todas iguales, sin que sobre ninguno. ¿Cuántos caramelos deberá tener cada bolsa y cuántas bolsas tendrá cada uno de ellos? Entonces, de la segunda pregunta deducimos que los caramelos no se pueden mezclar, porque a cada persona le va a dar una cierta cantidad de bolsas con sus caramelos. Entonces, Tabito tiene 12 caramelos, Oidito 9 y Cuca 21. Si calculamos, tendremos que calcular un divisor común a 12, 9 y 21, porque así nos dará los caramelos que tiene cada bolsa. Y como tienen que tener la capacidad máxima, pues será el máximo común divisor. De 12, 9 y 21 que nos da 3. Por lo tanto, cada bolsa tendrá 3 caramelos. Ya hemos calculado la primera pregunta. Y la pregunta B nos dice, ¿cuántas bolsas tendrá cada uno de ellos? Hay que dividir. Tabito tendrá 12 entre 3, que da 4 bolsas. Oidito 9 entre 3, que da 3 bolsas. Y Cuca 21 entre 3, 7 bolsas. Un jardinero desea colocar 720 plantas de violetas, 240 de pensamientos, 360 de jacintos y 480 de claveles en el menor número posible de canteros, que contengan el mismo número de plantas sin mezclar las mismas. ¿Qué cantidad de plantas debe contener cada cantero y cuántos hay? Pues tenemos que calcular el máximo común divisor de las plantas, porque así calcularemos cuántas plantas lleva cada cantero. Como nos dice que no se pueden mezclar, el máximo común divisor, que da 120, nos dará las plantas que contiene cada cantero. Entonces, si queremos calcular cuántos canteros nos sale para cada planta, sería de violetas 720 entre 120, 6 canteros. De pensamientos 240 entre 120, 2. De jacintos 360 entre 120, que da 3. Y claveles 480 entre 120, que da 4. ¿Cuántos canteros o macetas nos salen en total? 15, porque los sumamos todos. ¿Cuál es el menor número posible que dividido por 132
450 y 342 da en cada caso un resto de 5? Entonces tendremos que calcular un número que al dividirlo entre 132 nos da un cociente y de resto 5. Ese número al dividirlo entre 450 da un cociente y el resto sigue siendo 5. Y al dividirlo entre 342 da un cociente y el resto sigue siendo 5. Por lo tanto, si calculamos el mínimo común múltiplo de 132, 450 y 342, nos dará el dividendo más pequeño si el resto fuera 0. Por lo tanto, después a ese número tendremos que sumarle el resto de 5. Ya vemos que no hay que calcular el máximo común divisor porque el dividendo daría un número menor y no puede ser. Entonces, al calcular el mínimo común múltiplo de 132, 450 y 342 da 188.100. Pero este sería el caso de que el resto fuera 0. Por lo tanto, hay que sumarle 5. El número que buscamos es 188.105. Y ya vemos que al dividirlo entre 132 da de cociente 1425 y de resto 5. Al dividir entre 450, el cociente es 418 y el resto 5. Y al dividirlo entre 342, el cociente es 550 y el resto 5. Dos letreros luminosos se encienden con intermitencias de 42 y 54 segundos. A las 20 y 15, que son las 8 y cuarto, se encienden simultáneamente. ¿A qué hora vuelven a encenderse juntos? Pues si calculamos el mínimo común múltiplo de 42 y de 54, veremos cada cuánto coinciden. Da 378 segundos. Y como nos pregunta a qué hora vuelven a encenderse juntos, habrá que sumarle estos 378 segundos a las 20:15. Si lo pasamos a minutos y segundos, dividiendo entre 60, nos da 6 minutos 18 segundos. Y entonces le sumamos 6 minutos 18 segundos y nos da que volverán a coincidir a las 8:21 minutos 18 segundos.